Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de lunes, un lunes en el que les vamos a hacer propuestas ya de cara al fin de semana. Apunten, viernes 16, este próximo viernes, Sala Miriñaque, al borde del camino, un magnífico espectáculo y además muy innovador en el que vamos a poder ver danza, cante, poesía, algo muy poco típico. Bueno, yo no les voy a contar más porque nos van a dar todos los detalles sus protagonistas. Carmen Maiscaya, muy buenos días, muy bailarina, buenos días. y Jacinto Herreras, muy buenos días, Buenos poeta días. Y cantante. Bueno, sí, exactamente. Un loco soñador al borde de ninguna parte, que sería mucho mejor. ¿Cómo nace este proyecto, Al borde del camino? Yo creo que este proyecto siempre existió, pero como que existió en el universo. Ajá. O sea, lo hemos cogido, como dice Jacinto, no es tan importante que nos miremos a los ojos, es más importante mirar en la misma dirección. Entonces resulta que cuando nos conocimos con otros proyectos mucho más nacionales, más tranquilos, de repente hemos visto que hay una gran faceta de él como autor, y yo soy hija de un poeta y crecí entre poetas, entonces para mí la poesía es algo muy importante, es la mayor de las musas. Y he visto de repente pues, que coincidimos en nuestra apreciación del mundo moderno y como del estado del artista dentro de este mundo, del estado de poeta dentro de este mundo. Y así nació más o menos, hemos visto todas las creaciones que tenemos, las hemos juntado y se ensambló solo, o sea, esto... Salió solo. Salió solo, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar al borde del camino? Porque, como decíamos, es un espectáculo súper innovador en el que vamos a fusionar la danza con la poesía, con el cante. Contadnos. El borde del camino lo cogió Carmen porque es el título de un poema que yo hice hace en los años 80 y ha estado durmiendo en las carpetas aquí entre el polvo durante mucho tiempo, y no cabe duda que es un tipo de poesía reivindicativa, social. Y entonces, cuando el otro día hablamos del borde del camino y vio el poema y tal, pues que le vamos a incluir también, pues ha sido un tema, yo creo, para coger el título, pero vamos, el título en realidad recoge lo de una inquietud cultural, poética, que a mí siempre me ha gustado, y que bueno, pues, ¿quién me iba a decir a mí que después de tantos años estos poemas míos que han estado siempre en una carpeta que no lo iba a ver la luz, que un día se pudieran representar con una coreografía? Porque además lo del borde del camino lo hace Carmen con un sonido de viento, y al final ha ido adelante. Porque precisamente el borde del camino al borde del Sí, camino para dar título a yo diré, yo creo espectáculo. que todo el espectáculo tiene un personaje. El personaje es el poeta. El poeta, en el sentido amplio, es el artista de hoy. Entonces, ¿qué pasa con los artistas de hoy? Que estamos, en el mejor de los casos, estamos al borde del camino. Todavía no estamos andando el camino de luchar por lo nuestro. Algunos sí, pero nuestro personaje en concreto se está sintiendo muy desplazado, y en realidad creo que es un estado anímico que estamos viviendo. No sé si se da cuenta todo el mundo, pero como dice un poeta ruso muy famoso, el poeta es un ser sin piel, es un ser que todo le afecta hasta tal punto que de verdad nos duele muchísimo, mucha injusticia, mucha mala organización, mucha historia que hay en este mundo. Y en este caso estás al borde del camino, consciente de todo esto, que te llama a algún sitio, pero todavía no has empezado a andar. Entonces nuestro espectáculo empieza con este estado y acaba en cuanto entras en este camino. O sea, es un espectáculo que va en un ascendente, no es triste, no es triste para nada, no es un espectáculo que hemos intentado pasar por momentos dolorosos y tristes, pero entrar en otra dimensión que es mucho más abierta, alegre. O sea, es un espectáculo en realidad muy optimista. Y el personaje este de poeta, la danza, está llamada a veces a ilustrar su estado de ánimo, a veces a reaccionar a lo que él dice, y más que nada también en plan visual. Hombre, todos sabemos muy bien que un recital de poesía es algo que depende mucho del sitio donde lo hagas, sí, y depende de la costumbre, de la sensibilidad de la gente. Nosotros disponemos de un espacio maravilloso que es Miriñaque, bien dotado. Entonces podemos potenciar la palabra con
la imagen visual, en este caso hemos optado por la danza, lo podemos potenciar por la música y claro, el público de hoy en día tiene otro nivel de sensibilidad, no está acostumbrado a un recital serio durante mucho tiempo. Y claro, hay que tenerlo en cuenta porque no queremos pecar de ser aburridos, que esto se convierta en un tedio. No, lo que tenemos que hacer, no distraer mucho la atención, pero sí tener variedad para que la atención no se duerma y para que el contenido entre potenciado, ¿no? por más cosas. Por lo tanto, es un espectáculo, yo creo que muy variado, muy dinámico. El cante se ha metido por esta misma razón y son canciones que hemos optado por canciones que ilustran también el estado anímico de un poeta, pero tampoco es que sean unos grandes temas operísticos, o sea, y el baile es un estilo muy peculiar, yo diría que es como danza expresiva española, como lo llamaron en Valencia hace tiempo, porque tiene mucha influencia de danza, buen nombre. Hacéis muy buen, yo creo que hacéis muy buen equipo, ¿no? Y lo que vamos a poder encontrar este viernes en Sala Miriñaque, al borde del camino, intentáis, como señalaba Carmen, el juntar, ¿no? El formar una receta con unos ingredientes perfectos para que el público, porque el público es exigente, el público a veces se aburre. Hombre, nos da un poco de miedo porque es una apuesta un poco comprometida. Es muy innovadora. Es innovadora. Hay que reconocer que lo que hemos hecho el otro día, bailando por ejemplo, poemas y coplas, por ejemplo, pues eso es lo que normalmente la gente espera, flamenco, canción española y todas estas cosas, que yo siempre lo he hecho. Y lo de recitar, que ahí hemos estado también recitando cosas de Rafael de León muy bonitas y tal, pero esto es un tema de mis poemas llevados a la actuación, que precisamente antes me preguntaba sobre Al borde del camino, era un tema que yo escribía antiguamente como muchos títulos de Al borde de, que me lo decía María Teresa Leaño muchas veces cuando hace muchos años estaba en la radio, y luego empecé escribiendo lo de más allá de algo, y tengo pues montones de escritos más allá de algo. ¿De qué hablan tus poemas, Jacinto? Mis poemas pues tienen la inquietud del loco soñador, como digo yo, al borde de ningún sitio, que tengo, pues mira, si quieres te digo un poema, un soneto, que dice: hoy, buen día de pensar si no te mueres, ¿para qué incertidumbres mañana? Y esperar a que aumente la desgana y puedas perder ser lo que tú quieres. No reprimir hacer esos deberes ni malgastar la vida haciendo nada, que solo con tu afán es encontrada la suerte de tener otros valores. Si sueñas poder ser, dale la forma. Ser lluvia más que agua estancada y arte en un taller que se transforma. Siendo tú, sin prejuicios, sin quimeras, un hombre consecuente de tu vida, haciendo del otoño primaveras. Qué bonito. Esto es solo un pequeño aperitivo de lo que podrán disfrutar el viernes en Sala Miriñaque. Estamos a escasos días del estreno. Claro. ¿Cómo van los ensayos? ¿Cómo van los preparativos? De allí venimos ahora, y esto además va con música. Y esto va con música, que la música es un 50% del texto. Sí, yo aquí lo único que quiero decir que este espectáculo no es técnico. Entonces, esto es un gran pro en función de que pues puedes dejar cosas para la improvisación, dejar espacios, pero es un gran contra también, porque como se rompa el hilo de energía entre la palabra y la música, desaparece el movimiento, ¿me explico? O sea, no es un movimiento conseguido desde la forma visual, que por supuesto hay transiciones así, hechas así. Pero en general, para mí, por ejemplo, el desafío muy grande ha sido de poder hacer 7 bailes cada uno muy diferente, o sea, imágenes que se crean son muy diferentes, o sea, pasas de una imagen de un fuego basado, yo qué sé, quizá en cíngaro gitano ruso, y pasas de esto de repente a una imagen de un pájaro en vuelo, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil. Y esto es imposible para mí pasarlo en escasos minutos que te cambias, ¿no? O sea, es imposible pasar por la vía técnica. Tienes que pasar por la vía de corazón, por la vía emocional. Y es por un lado está muy bien, o sea, siempre que te conectes con el gran universo, lo haces bien.
Pero claro, es un desafío, Más es un difícil. reto en este sentido. Entonces, los ensayos para mí ahora mismo son difíciles técnicamente porque también está la música de Yanni Chrysomales, de un compositor griego muy interesante, basada en los compases de 7 octavos, por ejemplo, que no son compases bailables en las danzas que yo estudié, pues no son bailables ni en flamenco ni en ningún tipo de danza así, y requieren pues un trato técnico especial, diferente. Entonces, tienen mucha dificultad. Y sobrevuela siempre un pájaro. Curioso. Sí, o sea, la imagen es la libertad del pájaro, el ser pájaro. que está al borde del camino pero quiere empezar a andarlo. Entonces le estamos animando al público que nos siga, que andemos, que seamos esto, que hagamos de nuestro otoño-primaveras. Y ahí voy a hacer yo un tema... No vamos a contar todo el espectáculo. No, Bueno, solamente es lo del pájaro solitario. Mira, el pájaro solitario es un tema que yo escribí precisamente porque es real y histórico. Un pájaro, cuando murió mi padre, pues yo le regalé un pájaro, un canario, a mi madre, y estuvo en la jaula 12 años. Y estuvo siempre... entonces hice un escrito cuando murió el pájaro bastante profundo, en el cual hago una reflexión sobre la muerte, la vida de los pájaros, insignificante, pero yo creo que tiene un contenido, lo cual hablo de... y ponemos la música del adagio de Benedetto, porque es con lo que lo escribí, casi llorando, ¿eh? Y entonces lo del pájaro solitario es quizá lo que más pueda ser un tanto sentimental y pueda chocar más, ¿no? Pero es triste y profundo, ¿eh? ¿Dónde podemos comprar las entradas para este magnífico espectáculo? En el mismo teatro, Miriñaque, una hora antes se abre la taquilla, o sea, a partir de las 7:30. Se pueden reservar llamándome a mí, claro, al teléfono, que lo diré, y se pueden reservar llamando al teatro, o bueno, la verdad es que si llenamos tanto como para que sea preciso reservar, vamos, lo voy a repetir, voy a aplaudir mucho. Pero yo creo que no importa esto, importa que al final la poesía encuentre un sitio, porque si has mencionado que es una forma conocida en Rusia, es más bien, era conocida en la Unión Soviética, más bien. Y yo empecé, mi trayectoria profesional la empecé participando en un programa de televisión, curiosamente, que se llamaba Las 9 Musas. Entonces, el que la llevaba, que es un hombre que en paz descanse, ya se murió, lamentablemente, pues era un hombre también bastante parecido a Jacinto, hasta físicamente, era un cantautor y un poeta. Y entonces él hacía un recorrido por las 9 musas, y siempre la mayor musa es la poesía, la llevábamos así arropada, sí, era muy habitual la forma de que el poeta es el que sostiene el guión. Pero esta forma artística se dejó de ver, es muy interesante porque requiere, en realidad, no puede ser un campo de fútbol. Sí se ha llevado la poesía en la URSS a los campos de fútbol. Sí, pero no es lo... Pero no, era difícil, era distinto. Entonces es un formato más familiar. Aquí, pues la verdad, si... en esta sociedad nuestra, la poesía, pues la verdad que todo lo es una nuevo, pena. A mí me gustaría algún día llevarlo incluso a los colegios. Jacinto, ya. A los colegios, me gustaría algún día llevarlo a los colegios todo esto. Bueno, pues a ver si de esta manera, con espectáculos así, la poesía encuentra y ocupa ese lugar que le corresponde. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en Cantabria por la mañana. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Cantabria por la mañana.